Bueno, nada, empezamos. Tenemos que terminar con condominio normal, me parece. Habíamos visto, no me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. Y habíamos hecho este esquemita, ¿verdad? Entonces nos falta ver el tema de la administración. Sitúense en el código, en el artículo 19... no sé qué se esperen, que me apareció una cosa rara. Sitúense en el artículo 1993. Son poquitos artículos ahora, en realidad son dos artículos que nos hablan de, a ver, ¿cuándo se pone la cosa en administración? Acuérdense que la facultad de usar, a ver, la facultad de disponer, nosotros habíamos distinguido cosa común y parte indivisa, y habíamos dicho que el derecho del condómino sobre la parte indivisa era prácticamente el de un titular absoluto, exclusivo y perpetuo, es decir, casi las facultades del dominio circunscriptan o limitadas por la naturaleza de esta parte indivisa, que era ideal, no material, abstracta, etcétera, etcétera. En este contexto, las facultades son, de disposición jurídica son prácticamente todas, ¿sí? Sobre esta parte indivisa. No así las de disposición material. Si nosotros nos vamos a la cosa común, que es la cosa donde, o sea, el objeto del condominio, tenemos el artículo que nos dice, que esto ya lo vimos, me parece, el 1990, que nos habla de la facultad de relaciones, de efectuar mejoras y de actos de disposición en general. Acá el código antes, bueno, esto lo vimos también, pero no importa, lo refrescamos. Para poder efectuar un acto dispositivo sobre toda la cosa, necesitamos sí o sí unanimidad. ¿Por qué? Porque la cosa justamente es común a todos. Entonces, con relación a todas las partes que no pertenecen a cada uno de los condóminos, es decir, a los otros, ¿sí? Para un condomino, las otras partes indivisas las debe considerar como una cosa ajena. Entonces, teniendo en cuenta este principio, sabemos que sí o sí necesitamos unanimidad para cualquier acto dispositivo. Ahora bien, supónganse que no hablamos de actos de disposición, sino son meros actos de administración. ¿Qué quiere decir esto? Durante la vigencia del condominio, se pueden realizar actos que no necesariamente hagan a que se disponga sobre la cosa. ¿Mm? El uso y goce de la cosa, al uso y goce de la cosa tienen derecho todos los condóminos, todos y cada uno de ellos, al uso de toda la cosa, en tanto y en cuanto no vulnere el derecho de los demás condóminos. No me acuerdo si lo vimos a esto, me parece que no me acuerdo. Bueno, ahora, supónganse que por la naturaleza de la cosa no es posible este uso en conjunto. Por ejemplo, estamos hablando de un departamento, de un ambiente, y somos 10 condóminos. ¿Será factible que todos los condóminos usen toda la cosa? No. Entonces, habrá que tomar otra medida. Puede ser que la cosa B, la naturaleza haga que se pueda ser utilizada por todos, pero no se pongan de acuerdo. Ante cualquiera de estas dos circunstancias, nosotros nos vamos a ir al artículo 1993, que nos dice que la cosa tiene que ser puesta en administración. Esto es, hay que tomar una decisión. Bueno, ¿qué hacemos con esta cosa? ¿Sí? El código anterior tenía reglas un poquito más complicadas, en este punto está bastante mejor. Les voy a leer el artículo que está titulado Imposibilidad de uso y goce en común. Las causas son estas dos, fundamentalmente. O no se puede porque la cosa no es factible de ser usada y gozada por todos los condóminos, o sí, la naturaleza da, pero no se ponen de acuerdo. Entonces nos dice el código que si no es posible el uso y goce en común por razones atinentes a la propia cosa, el ejemplo que yo les di, o por la oposición de algunos, esto es, no hay acuerdo, reunidos en asamblea deben decidir sobre su administración. Entonces, como toda comunidad, para tomar una decisión, ¿qué hacemos? Habrá que juntarse, reunirse en asamblea. ¿Cuántos tienen que estar en la asamblea?
el código no exige, como pasaba antes, que estén todos. Antes, en el código de Vélez, tenían que reunir, para que esa asamblea pudiera sesionar, ¿saben la diferencia entre quórum y mayoría, verdad? El quórum, ¿qué es? Es el número necesario para que, de voluntades que necesitamos para poder sesionar. Y después, estamos todos los que necesitamos, o sea, hacemos válida esta asamblea porque estamos todos los que la ley me pide que estemos, bueno, ahora sí, decidimos. La mayoría, acá entran en juego las mayorías, pero primero tenemos que ir al quórum. Antes el código me decía, tienen que estar todos, es decir, que si uno solo faltaba no se podía sesionar. Esto ha sido eliminado y ahora el código no exige un quórum especial, no habla. Lo único que me dice es reunidos en asamblea. ¿Qué es lo que pasa? Porque antes, esto está bien que no es derecho positivo, pero se los voy a explicar para que entiendan esto. En el código anterior, si faltaba uno, no había posibilidad de sesionar. Es decir, que tenía lo que se llama un derecho a veto. ¿Por qué les digo esto? Porque acá las mayorías se computan no por cabeza, sino en relación a mi parte indivisa. Supónganse que somos 3 condóminos, uno tiene el 70%, otro el 20% y uno el 10%. ¿Sí? La mayoría la tiene uno solo, porque los cómputos de la asamblea, o sea, los valores, las mayorías se toman en cuenta, pero no por cabeza, no 2 condóminos contra uno, sino juntar más del 50%, más de la mitad indivisa. ¿Se entiende esto? Hablamos de mayoría de valores, Entonces, puede pasar que uno solo de los condóminos tenga mayoría absoluta, ¿sí? En el código anterior, si se daba este caso, podría perfectamente ser que haya un condomino que tuviera el 90% indiviso y otros 10, el 1, sí, por supuesto que la voluntad que siempre iba a prevalecer, ¿cuál iba a ser? La de este condomino, porque reunía la mayoría absoluta, porque la mayoría en el condominio fue y sigue siendo de valores. Pero fíjense que como el Código Civil me exigía unanimidad, o sea que tenían que estar todos, si cualquiera de estos otros que tenía solo el 1% en el ejemplo que les estoy dando no concurría, anulaba la posibilidad de que se decidiera válido. Que esto se le llama derecho a veto. Profe, se te trabó el audio ahí recién. De ser mi decisión. Hola, porque dice que es inestable. Ahí. Sí, recién se trabó y no se escuchó nada. A ver, ¿de dónde? Bueno, de nuevo. Desde el 1%. Bien, nada entonces. Un condómino con un mínimo porcentaje, con una mínima parte indivisa, ¿cómo voy ahí? ¿Me escuchan? Bien. En el régimen del Código Civil podía enervar que la asamblea se reuniera, porque el código me decía que tenían que estar todos. Si no estaban todos, no se podía sesionar. Entonces, este otro que tenía el más del 50%, o la mayoría, no podía hacer prevalecer su voluntad porque no se podía, no era una asamblea válida. ¿Me siguen? Entonces había lo que se llama un derecho a veto. Injusto muchas veces, porque fíjense qué paradoja. Por un lado tenemos toda la mayoría necesaria, o un condomino con mucha fuerza, porque tiene el 90, el 70, el 65%, que ve enervada su posibilidad de decidir sobre la administración de la cosa, porque había uno solito que con una mínima, si este concurría a la asamblea y daba quórum, nunca iba a tener peso su voluntad, nunca. Ahora, si no iba, anulaba la posibilidad de la decisión asamblearia, o de la reunión válida. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí o no? Bueno. Sí, se entiende. Ahora esto se anuló y entonces la doctrina más moderna dice que no es necesario que estén todos en la asamblea. Antes sí o sí tenían que concurrir todos, ahora no. Ahora entonces ustedes lo que tienen que saber
es que se tienen que reunir en asamblea y que la mayoría va a ser, ¿cuál va a ser la decisión que prevalezca? La de la mayoría. ¿Qué mayoría? Absoluta, me dice, la mayoría. ¿De qué tipo va a ser? ¿Por cabeza? Es decir, ¿cantidad de condóminos? No, no cantidad de condóminos, sino porcentaje, es de valores. Si hay 10 condóminos y hay 3 condóminos que reúnen más del 50%, por más que yo tenga 7 condóminos más, la mayoría va a ser de estos 3. Si estos 3 se ponen de acuerdo, le van a ganar, entre comillas, a los 7. Por más que sean más los otros, no reúnen o no califican para la mayoría exigida por la ley. Te lo leo. Todos los condóminos deben ser, lo que sí exige el código conflictos. ¿Cuál es una forma fehaciente? Es más objetivo de establecer una carta documento, un acta notarial, ahí no tenemos problema. Pero, ¿cuál es la anticipación razonable? Esto se los dejo como para análisis. ¿Cuál es una anticipación razonable? ¿A quién se les ocurre que, supónganse que yo considero que una anticipación razonable es una semana? Y notifico fehacientemente, porque soy el condómino que decide la reunión, a todos mis demás condóminos con una semana, porque yo considero que es una anticipación fehaciente, anticipación razonable. Ahora, para mí es una anticipación, es un plazo de anticipación razonable. Y si para el otro condomino no, ¿se entiende lo que les digo? Es una expresión que me parece que va a generar conflictos y va a haber que sí o sí, ante este conflicto, ir a donde? A sede judicial, va a tener que ser el juez que diga, bueno, en este caso se considera o no una anticipación razonable. En vez de haber puesto 15 días, 20, un plazo, no un concepto que sea susceptible de valoración subjetiva. A eso voy. Bueno, lo que les tiene que quedar claro, que es lo que se pregunta en los exámenes y lo que ustedes tienen que saber, que la mayoría debe ser absoluta, computada según el valor de las partes indivisas. Fíjense que acá lo aclara, aunque corresponda a uno solo, obliga a todos. Esto lo aclara el código, ahora antes no lo aclaraba, pero surgía de la ley. En caso de empate debe decidir la suerte. ¿Clarito? Entonces, del régimen de administración de condominio, ustedes tienen que saber esto. ¿Cuándo van a entrar a regir estos dos artículos? O sea, ¿cuándo una asamblea de condominio se va a tener que reunir para ver qué hacemos con la cosa? Cuando no la podamos usar todos en conjunto o cuando haya alguno que no esté de acuerdo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo o la naturaleza de la cosa hace que tengamos que no podamos usarla en común, pues nos reuniremos. Nos vamos a reunir en una asamblea que en principio, mejor dicho, tienen que estar convocados todos los condóminos en forma fehaciente. Y, además de forma fehaciente, con un tiempo razonable. Tomen esto de tiempo razonable con el análisis que hemos hecho recién. ¿Quién va a decidir o cuál es la decisión que va a prevalecer? La mayoría absoluta, pero ojo, no mayoría por cabeza, sino mayoría teniendo en cuenta el valor de la parte indivisa. Cerramos acá condominio normal, y no, mejor dicho, no, nos vamos a la partición, para después entrar en un condominio con indivisión forzosa. Yo les dije que el condominio era un derecho real que se extinguía por las mismas causales que se extingue cualquier derecho que se ejerce por la posesión. Pero hay una causa de extinción que hace a la naturaleza del condominio romano, que es esta, la partición. Esta es la nota distintiva del condominio romano, la partición. Acuérdense
que creo que lo hablamos, que dijimos que el codificador originario, Vélez Sarsfield, veía con disfavor el condominio, lo ve como un semillero de conflictos, porque tenemos una sola cosa y más de una voluntad que va a decidir sobre esa cosa, entonces trata este derecho como un estado transitorio. Los doctrinarios clásicos dicen, el dominio nace para morir, nace para morir. Mientras vive, vamos a implantar reglas para que esta base conflictiva genere la menor cantidad de rispideces posibles. Entonces, ¿qué pone Vélez Sarsfield y que toma el codificador? Un principio acá, como un bonete, que dice, cada condómino puede en cualquier momento pedir la partición de la cosa. ¿Cómo se lee esto? Extinguir el condominio. Yo alquilé un condominio ayer, hoy ya tengo problemas con mis condóminos, bueno, pido la partición de la cosa, porque me lo permite el 1997. Excepto que, obviamente, excepto que se haya convenido la indivisión, que eso es lo que vamos a ver después, todo condomino puede, en cualquier tiempo, pedir la partición de la cosa. Fíjense, la acción es imprescriptible. Esto es, les repito, el fundamento es que este estado transitorio de inestabilidad que tiene este derecho se encuentre con este principio que haga que en cualquier momento cualquiera de los copartícipos pueda extinguirlo. ¿Por qué? Porque no es posible constreñir a todos los condóminos a sostener una situación que les puede generar conflictos. ¿Se entiende esto? Entonces, el principio general es que en cualquier momento se puede pedir la división de la cosa. Esto es, se puede pedir la partición. ¿Cómo se parte? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos todas las demás comunidades y dijimos que todas las comunidades para dividirse, para terminarse, se van a las reglas de la partición hereditaria? Entonces nosotros nos tenemos que ir a las reglas de la división de la herencia. Yo tengo el código acá, esperen que me voy. Y me tengo que ir al artículo 2363, esperen que lo encuentro, que regula la partición. Es decir, bueno, ay, no sé si ustedes ven. Bueno, no importa. La partición, a ver, ahora en el condominio como derecho real, pero la comunidad hereditaria también se extingue por la partición. Es decir, hay más de un heredero, hasta que no se ponen de acuerdo y deciden, bueno, vos te quedás con tales bienes de la sociedad, de la comunidad hereditaria, yo me quedo con este, y el tercero se queda con esto. Es decir, hasta que no se reparten los bienes y las cosas, no se extingue esta comunidad, estamos todavía todos mezclados. Esto se llama acción de partición. Está regulada a partir del artículo 2363. Fíjense que me voy casi más de 300 artículos para adelante, porque yo ahora me voy a la parte para ver las reglas de la partición, qué tipo de acciones, cómo se puede producir el régimen sucesorio. ¿Clarito esto? Seguimos. Bueno, vamos a ir solamente a las formas de partición. Hay dos artículos que son fundamentales, el 2369 y el 2371. Porque ¿cómo se puede partir? ¿Cuáles son las dos formas de partición? O privada o judicial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo vamos a...? Si es privada, obviamente, que no va a intervenir nada más que los interesados, es decir, los coherederos en este caso, o los condóminos. Cuando nosotros leemos estos artículos, estudiando condominio, donde dice heredero, debemos leer condómino. Entonces, la partición va a ser privada, ahora se los leo, pero se los digo, cuando todos los condóminos sean capaces, estén presentes y estén de acuerdo. ¿Cómo se da esto? Somos 5 condóminos. Para poder partir tenemos que estar los 5 sentados a la mesa. Ser todos capaces, es decir, no mayores, sino tener capacidad, no tener ninguna capacidad restringida,
y estar de acuerdo. Si todos somos mayores y capaces, estamos presentes y estamos de acuerdo, podemos partir como querramos. No necesitamos que venga nadie a fiscalizar esta decisión nuestra. Partición privada. Si todos los copartícipes, dice el código, ustedes acá lean condóminos, están presentes, son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Entonces, presente, o mejor dicho, primero que estén todos, después que tengan capacidad y que se pongan de acuerdo. Ahí no tenemos problema. Esta es la forma de partir privada, 2369. Ahora, si nos falta alguno de estos tres ítems, la partición ya no va a poder hacerse en forma privada. Vamos a tener que ir a intervenir a alguien que fiscalice esta partición. ¿Me escuchan? Porque acá me dice que tengo, ahí va, me salió un cartelito que tenía con... Recién se cortó un cachito, pero se escucha. Bueno, la partición va a ser judicial. Cuando haya incapaces, o con capacidad restringida, o no estén, cuando no se ponen de acuerdo, es decir, cuando falta alguna de las tres condiciones anteriores, y acá le agregamos cuando haya intereses de terceros en juego. Si terceros dándose en un interés legítimo, se oponen a que la partición se haga privadamente. El ejemplo típico es un acreedor de cualquiera de los condóminos. ¿Se escucha? ¿O se me Ahí se cortó recién. Recién se cortó. Sí, es que estoy... ¿Me avisan si me pueden escuchar? Porque a mí se me congelaron acá. No, yo te escucho. Ah, bueno. Sigo entonces. Levanten la mano si estoy hablando sola como y no se escucha. No sé hasta dónde llegué. ¿Escucharon? Bueno, estaba hablando de los acreedores de los condóminos. ¿Esto lo escucharon? ¿Sí? Bien. Cuando hay algún acreedor, es decir, que de los condóminos que se oponga, es necesario que la partición se haga en sede judicial. Es decir, ¿por qué? Porque es necesario que haya un veedor, entre comillas, que fiscalice que estos derechos de terceros no se vean vulnerados o burlados. El acreedor hipotecario, por ejemplo, acuérdense que cuando hablamos de la parte indivisa, dijimos que podía hipotecarse. ¿Se escucha? Hola. Ahí sí, profe. Ahí sí. No sé si... A ver, esperen que yo voy a tratar de cambiar de banda. A ver, esperen. A ver, esta... ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, cambié de red, a ver qué pasa. Bueno, no sé por dónde iba. Partición judicial, entonces. Cuando haya terceros interesados, acreedores de alguno de los condóminos, sí debe hacerse sí o sí con intervención judicial. Es decir, que debe ser la partición hecha judicialmente, para evitar que los derechos de los acreedores de los condóminos se vean vulnerados. ¿Clarito? Es más, si nosotros nos vamos que ya lo van a ver, hipoteca, van a ver que hay un artículo que dice que, por supuesto que la parte indivisa se puede hipotecar, pero la partición, si se hace sin la participación de este acreedor hipotecario, le es inoponible. Porque el acreedor hipotecario, ¿qué debe fiscalizar? Que la cosa le quede en lote a su acreedor hipotecario. Supónganse que si yo soy
tengo el 50% indiviso, soy condómina en un campo, e hipoteco este 50% indiviso, y después hago la partición con mi condómino, y en vez de quedarme con la mitad del campo, le digo, no, vos desinteresame, dame el valor del 50% indiviso y quédate vos con todo el campo. Mi acreedor hipotecario se quedó sin garantía, porque su deudor hipotecario soy yo, y la cosa ya no me pertenece, sino que le tocó el lote al otro. ¿Se entiende? Para evitar esta maniobra, entre comillas, es que la ley nos dice que al acreedor hipotecario le es inoponible esta partición, si no es judicial, y si él no participa. Tiene que controlar, bueno, a ver, yo te di $1.000.000, porque vos tenés, no sé, 1.000 hectáreas. Estas 1.000 hectáreas te las tenés que quedar vos. ¿Se entiende esto? Bueno. Con respecto a los modos de partición provisional de uso y licitación, Sí. ¿eso es importante? Es importante, sí. ¿Por qué la licitación es importante? El código de Vélez establecía o regulaba 3 formas de partir. Hubo un impasse entre el 68 y el 2015 en el cual se eliminó la licitación. ¿Qué quiero decirles? Desde que se sancionó el código hasta el 68, o podíamos partir en especie o por venta o por licitación. El reformador del 68, o sea, la 17711, elimina la posibilidad de la licitación. ¿Saben lo que es la licitación? ¿Sí? La licitación es cuando, ¿qué? Cuando uno de los copartícipes decide o considera que el valor es inferior, entonces, ¿qué hace? Licita, justamente. En realidad es el principio del concepto de licitación básico que ustedes conocen. Bueno, la evaluación es tal, yo ofrezco tanto. El juez va a decidir, se hace como una especie de remate privado entre los condóminos. Eso se eliminó en el 68 y ahora el codificador nuevo, no sé por qué, lo ha vuelto, no les puedo decir porque no leí los fundamentos, o no los encontré, lo volvió a traer al Código Civil y Comercial. Entonces tenemos 3 de nuevo posibilidades, 3 formas de partir. La primera, sí o sí, es ¿cuál? En especie. Esperen que voy a cerrar la puerta. Ahora sí, perdón, pero escuchaba los ruidos de... Bien, entonces, ¿contestaba la pregunta o no? Sí, sí. Bueno, sepa licitación porque es importante. A ver, partición se considera provisional. La partición provisional es una forma de partir. En realidad lo que se parte, se regula, es la forma de usar y gozar. ¿Sí? Usamos y gozamos en forma no es una partición propiamente dicha porque no extingue el condominio. Lo que hace es regular a ver a quién le va a tocar el uso y goce. Eso es lo que regula la partición provisional. La licitación, les repito, a ver, dice, cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes del condominio para que se le adjudique dentro de su juela por un valor superior a la de la evaluación, si los demás copartícipes no superan la oferta. Les repito, pónganse en la cabeza que es como si fuese un remate privado. Entre todos los condóminos ofertan, y se quedará con la cosa el que oferte más. Siempre, bueno, tendrá que ser mayor que la evaluación fiscal, pero es importante. Con relación a las formas, no a las formas de partir, sí, a las formas de partir, es importante que sepan que hay que el principio general es una. Prevalece la partición en especie. Si se puede partir en especie, hay que partir en especie. Y tienen un artículo, que es el 2374, que se los dice. Si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta.
es decir, que si se ponen todos de acuerdo, va a prevalecer, obviamente, lo que decida la unanimidad. Si uno quiere vender, pero hay uno solo que quiere partir en especie, pues va a haber que partirse en especie, aunque haya mayor cantidad de condominios que prefieran la venta. ¿Está claro eso? ¿Qué más de partición? No quiero dejar... Bueno, es importante que sepan... nada. Vean la partición. Los efectos de la partición. Fundamental. Fundamental. 403. Efectos de la partición. Primero se los digo. Los efectos de la partición son declarativos. ¿Qué quiere decir esto? Que es se genera acá una ficción legal que hace, a ver, cuando partimos, cuando extinguimos el condominio, cuando estas partes indivisas dejan de ser inmateriales y se transforman en materiales. Si partimos en especie, si es un campo de 1000 hectáreas y lo partimos en especie, nos quedaremos, y somos 2 condóminos, 500 hectáreas cada uno. Esa es la partición en especie pura. ¿Se entiende? Perfecto. Cuando generamos esta partición, el efecto es declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una ficción legal que implica que se considera como que el condominio no hubiera existido, como que lo que le toca el lote a cada uno no se adquiere en el momento en que partimos, sino que es declarativo y retroactivo al día de la constitución del condominio. ¿Se entiende? Esto a mí me resulta más fácil hacerlo cuando tenemos un pizarrón. En el derecho romano era, la partición tenía carácter constitutivo, es lo que más naturalmente nos razonamos y nos sale. A ver, somos 2 condóminos, adquirimos el condominio hace un año, extinguimos hoy, nos repartimos, partimos y nos quedamos con esta parte indivisa, la transformamos en material, 500 hectáreas para cada uno. A partir de ahora yo tengo el dominio absoluto, exclusivo y perpetuo de estas 500 hectáreas y mi condominio de las otras 500. Eso es clarito, ¿no? Así sería si la partición fuese constitutiva. Nacería el derecho de cada condominio en el momento en que se parten. En el momento en que se parte, el condominio A adquiriría los derechos sobre esas 500 hectáreas y el condominio B sobre las otras 500. Pero esto en nuestro derecho no es así, porque se va a considerar que el condominio A es titular de esas 500 hectáreas, no desde el día de la partición, sino del día en que adquirieron el condominio. Nos vamos para atrás. Por eso es declarativa. ¿Se entienden esto? Por eso es importante. A ver, es importante que ustedes tengan por un lado este concepto de, que repito, es una ficción legal que en realidad lo que trae es más complicaciones que otra cosa, tengan esto y váyanse a los actos de disposición. Supónganse que un condomino grava con derecho real de hipoteca el 50% indiviso que tiene, su parte indivisa, ¿sí? La grava acá. Cuando parten, no le tocan nada, porque en vez de quedarse con las 500 hectáreas, se queda con el valor de esas 500 hectáreas. ¿Sí? Y las 1000 le quedan al otro condomino que no hipotecó. ¿Me siguen en el razonamiento hasta ahí? Bien. Como la ley dice que la partición tiene efecto retroactivo, este condomino que se quedó con las 1000 hectáreas porque lo desinteresó al otro, porque le pagó lo que valían las otras 500, no se considera que es dueño desde que se partió, sino como si él hubiera adquirido solito las 1000 hectáreas en el momento de constitución del condominio, como si el otro condominio no hubiera existido nunca. ¿Está? Fíjense qué es lo que pasa con los actos de disposición, porque desde que se constituye el condominio hasta la partición, la realidad es que hubo un condominio que tenía un 50% indiviso y que tenía posibilidades, acuérdense de lo que estudiamos de la parte indivisa, de gravar, disponer de esa, ¿sí? Dispuse de forma
a ver, hipotequé, les hablo de la hipoteca porque es el más claro. Hipotequé esa parte indivisa, me dieron determinada cantidad de dinero y yo puse en garantía mis 50% indiviso. Y resulta que parto y no me quedo con nada, porque en vez de partir en especie, mi otro condominio me desinteresa a mí, me da lo que valen las 500 hectáreas y yo huyo del condominio. Todo bárbaro si la partición tuviera efecto constitutivo, porque todo este tiempo, el quien efectúa el acto de disposición, el que hipotecó, se considera que realmente fue condominio de ese, o sea, tenía una parte indivisa. Ahora, como es declarativa y se va del condominio y no se queda con nada, la partición declarativa me dice que el otro es titular de esas 1000 hectáreas desde el principio. ¿Y mi acreedor hipotecario? ¿Entienden el razonamiento? Seguro los otros, porque me miran con cara de... Bueno, No, eso... sí, sí, no. Bueno, esto véanlo porque es fundamental, les va a servir cuando trabajen también, porque esto se da mucho. Mejor dicho, ahora, a ver, la realidad es que si nosotros hablamos del condominio sobre un departamento no pasa nada, sobre algo que no tenga mucho valor. Pero si hablamos de condominio de cosas con un valor interesante, por eso les traigo el ejemplo del campo, a mí me interesa, al acreedor hipotecario, a lo mejor no le va a prestar dinero a un condominio de un departamento de 2 ambientes, porque no le interesa, porque no es suficiente la garantía real que le ofrece. Pero supónganse que, como yo le digo, es titular del 50% de 1000 hectáreas de campo, no sé, en Alvear. El acreedor hipotecario, para prestar el dinero, analiza la cosa que le van a dar en garantía, ¿sí? El objeto de la hipoteca. Dice, bueno, la verdad que el 50% indivisa de 1000 hectáreas en Alvear o en, no sé, en Balcarce, son interesantes, porque si en caso de que no me pague, tienen un valor de mercado interesante, ¿sí? Mi dinero está garantizado. Bueno, pero supónganse que no paga y en el momento de la partición, en vez de quedarse o sea, en vez de hacer que ese 50% indiviso se materialice en 500 hectáreas, le dice al otro, para burlar los intereses del acreedor, bueno, yo me voy. ¿Por qué para burlar? Porque si yo tengo una norma que me dice que si yo me voy del condominio en el momento de la partición, se considera como que al que le tocó el lote la cosa la tiene desde siempre, e hipotequé yo, que me voy del condominio, mi acreedor se quedó sin deudor hipotecario. ¿Me siguen? Más o menos, ¿no? Bueno, cualquier cosa me hacen preguntas después. ¿Qué más? Entonces, los efectos los van a pongan, no anoten, los van a encontrar en el 2403. La partición es declarativa y no traslativa de derechos. No traslativa, no es que los condóminos se trasladan los derechos. No, esto te toca a vos y esto a mí. Sino que nos vamos, acuérdense, al inicio del condominio. En razón de ello se juzga que cada heredero, dice acá, ustedes lean condomino, perdón, sucede solo e inmediatamente al causante. Es decir, traducido esto, se considera que cada condomino los derechos los tiene desde el momento de la constitución del condominio, no cuando se parte. ¿Está claro? Bien. Esto pasa entre condóminos. ¿Por qué? Porque tienen excepciones, la garantía de evicción y los acreedores. Es decir, que este efecto declarativo no va a tener efecto, valga la redundancia, con relación a los acreedores por todo esto que yo les acabo de decir. Ya cuando vean hipoteca les va a encajar todo y van a terminar de cerrar el círculo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a empezar, aunque sea porque en 10 minutos son las 7, perdón, con condominio con indivisión forzosa. ¿Alguna duda? No, ¿no? Bien, nos vamos a condominio con indivisión forzosa.
para hablar de condominio con indivisión forzosa, lo primero que tenemos que hacer es tener este principio del 1997 claro. Entonces, cada condominio puede pedir en cualquier momento la división de la cosa, salvo, dice el artículo, que se haya convenido la indivisión, o que se haya convenido, o como vamos a ver ahora, la indivisión tenga un carácter legal. El condominio con indivisión forzosa está regulado a partir del 1999, y hay dos tipos de condominio. A ver, ¿qué quiere decir que hay condominio con indivisión forzosa? Que esta posibilidad de pedir la partición no se da, ¿sí? Está anulada por un tiempo determinado o en forma perpetua. Ya vamos a ver cuándo, en qué caso una cosa y en qué caso otra. Entonces, el condominio con indivisión forzosa puede ser con indivisión forzosa temporaria o permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que los condóminos decidan, por ejemplo, se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos a pactar que no vamos a dividir la cosa por un tiempo determinado. Les voy a leer el artículo 1999 que dice, al renuncia a la acción de partición. El condomino no puede renunciar a ejercer la acción de partición por tiempo indeterminado. Este principio se nos pone ahí para decir, bueno, ustedes pueden renunciar a no partir, pero por un tiempo, no sin establecer plazo. ¿Por qué? Porque la acción de partición, o sea, el derecho a pedir la partición es de orden público. Entonces, no podemos limitarlo más allá de lo que nos dice la ley. ¿Estamos? No obstante, tenemos un artículo, que es el 2000, que no regula el acuerdo de voluntades. A ver, ¿cuándo se les ocurre que puede ser, que los condóminos pueden estar interesados en decir, bueno, no vamos a ponernos de acuerdo y por 4 o 5 años no vamos a pedir la partición? Porque acuérdense que tenemos un artículo que me dice que cualquiera puede pedir en cualquier momento la partición, la división de la cosa, la extinción del condominio, llamémoslo así. Supónganse que 2 o 3 personas compran en común un inmueble para instalar una fábrica. Lo compran, se ponen de acuerdo, eligen al condomino en base al... No van a elegir cualquier condomino, elegirán teniendo en cuenta, no sé, o serán amigos, o tendrá solvencia económica, evaluarán de la manera que se les ocurra. Bien, pero al adquirir esta cosa en condominio, si tenemos un objetivo de lucro, supónganse, que implica el desarrollo comercial, no sé, 4 o 5 años, no podemos tener el albur de que cualquiera de los condominios dentro de 2 días o dentro de un año me diga, bueno, no, vamos a partir la cosa. ¿Se entiende? Entonces, habrá determinadas situaciones en las que para todos los condominios es importante que esa cosa esté en condominio durante un tiempo mínimo determinado. Bueno, por 5 años no vamos a pedir la partición de la cosa, vamos a hacer condominio, para que el fin por el que adquirimos este condominio se pueda dar. ¿Sí? Pueden convenir suspender la partición por un plazo que no exceda de 10 años, fíjense. ¿Podemos? Pero como tenemos ahí el orden público como una cuña, sí, podemos, pero tenemos un plazo de 10 años. Cuando el plazo lo pone el juez, es menor, es de 5. Pero cuando es por acuerdo de voluntades, es por 10 años. Y no se puede renovar. Es decir, compramos en condominio esto, nos ponemos de acuerdo que no la vamos a dividir por 10 años, por 3, por 4, por 5, hasta 10. Pero el año 11 no podemos renovar este acuerdo o este convenio de suspensión de la partición. ¿Estamos? Entonces acá tenemos con un condominio, o vamos a tener un condominio con indivisión forzosa, que nació como del acuerdo de voluntades. Y va a ser temporaria, ¿por qué? Porque el plazo máximo van a ser de 10 años. ¿Está claro? Bien. Esa es un ejemplo, o una de las clases de partición de... ¿Te vas a quedar acá? No. Bien, acuerdo de voluntades.
Después tenemos la segunda posibilidad, que es cuando la partición es nociva. ¿Cuándo la partición es nociva? Bueno, esto lo regula el código. El artículo siguiente, el 2001. ¿Qué es esto de la partición nociva? La partición va a ser nociva cuando si partimos el condominio, o sea, si lo extinguimos, se genera un perjuicio para cualquiera de los condóminos. Perjuicio para los condóminos, no perjuicio ni para la sociedad, o el bien común, o la comunidad, no, no. La nocividad es para nosotros que somos condóminos. Fíjense, el código dice, cuando la partición es para cualquiera de los condóminos, por circunstancias graves y perjudicial a los intereses o al aprovechamiento de la cosa, según la naturaleza o el destino económico. Acá tenemos el plazo legal que yo les dije, el plazo judicial, perdón, que es de 5 años. No puede exceder de 5 años. No puede, por ejemplo, una crisis económica, supónganse que ahora que no se vende nada. Igual este concepto de partición nociva, la verdad es que se ha aplicado muy poco, porque va a ser el juez el que va a decidir si la partición es nociva. No es que no. Seguramente este caso se da en la realidad cuando hay más de, no sé, hay un condominio, supónganse, sobre una casa, una mansión acá en Los Troncos, que vale $2 millones. Y a mí se me ocurre venderla. Bueno, hay crisis económica, vale $2 millones, pero la puedo vender en $500.000. Mi condominio va a decir, no, yo no quiero partir. ¿Qué va a hacer? Va a ir a sede judicial y va a plantear, señor juez, para mí esta partición es nociva, porque vulnera mis intereses. Y ahí decidirá el juez si hay nocividad o no. Va a ser la apreciación judicial la que decida si hay nocividad o no. Les digo un caso, por ejemplo, jurisprudencial que se dio, pero uno de los pocos, en el que se hizo lugar a la nocividad, cuando había un condomino entre terceros y un menor. El caso era el siguiente, en realidad no era un condominio de origen, sino que era un inmueble que estaba en condominio, entre comillas, porque había más de un heredero, había coherederos. Era un señor que tenía hijos de un matrimonio, se casa de nuevo y tiene un hijo, fallece. Ustedes saben que los herederos forzosos son los hijos. Entonces, los herederos de ese inmueble eran los hijos del anterior matrimonio y este hijito que era menor. Los hijos del anterior matrimonio, obviamente, que no se llevaban ni bien ni con la señora nueva y no querían mucho a su hermanito mínimo, ¿qué querían? Partir la cosa. Bueno, yo quiero vender, todo bárbaro cuando estaba mi papá, pero ahora vendé y dame mi parte. Entonces, la señora, que creo que no eran cónyuges, sino era conviviente del causante, fue a sede judicial y le dijo, señor juez, no podemos dividir el condominio de este inmueble, yo no les puedo dar lo que vale, no les puedo dar las 2/3 partes porque no tengo, y tengo un hijo de 10 años. Entonces, ¿qué decidió el juez? Bueno, la partición en este caso es nociva. ¿Se entiende? Acá tienen un ejemplo de nocividad. Cuando un bien está en juicio, hay muchas, pero yo les traje porque en la teoría podemos hablar de crisis económica, ¿saben? Otro caso jurisprudencial que se dio cuando no se ponían de acuerdo los condóminos en la parte indivisa que les corresponde, el valor de su parte indivisa. Entonces, hay discusión, bueno, un momento, es nociva la partición. Hasta que no se pongan de acuerdo, no dividimos. Pero en casos así, les diría que contados con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque les repito, como se aplica poco porque el concepto que el codificador tiene del condominio es que es un estado absolutamente transitorio, conflictivo. Entonces lo que se trata es de limitar al máximo la posibilidad de que no se pueda partir. ¿Me siguen? Bueno, estos serían, acá tienen regulada la partición anticipada, que lo tienen que leer, y hay un último artículo que nos habla de publicidad. A ver, cuando se conviene la indivisión, ya sea
por acuerdo de voluntades, o cuando la decide el juez, y el bien es registrable, mejor dicho, la cosa es registrable, sí o sí hay que publicitar este acuerdo de indivisión. ¿Por qué? Porque los terceros tienen que saber, tienen que estar protegidos, tienen que estar absolutamente protegidos, y para contratar y no ser vulnerados en su buena fe. Si yo estoy, a ver, supónganse que tenemos un condominio, yo tengo una parte indivisa, pero hay un convenio de suspensión de partición de 3 años. Y resulta que yo, como ¿puedo vender mi parte indivisa? Sí, ¿verdad? En el condominio normal. Puedo venderla. Decido vender esa parte indivisa. Decido no respetar este convenio de suspensión de la partición. Entonces voy al escribano con la escritura, y acuérdense que la venta de la parte indivisa, el acto de disposición, no requiere ni que los otros condominios se enteren. Entonces le digo, escribano, mire, quiero vender mi parte indivisa. Muy bien, llevo el título, consigo un comprador. Si no está publicitado, cuando pide el escribano el certificado, está libre de embargos, no hay ningún problema jurídico, pues le vendo. Resulta que el que va a ocupar mi comprador, es decir, el que va a ocupar mi lugar en el condominio, se encuentra con que había un convenio de indivisión, y con que no podía a ver, si yo me voy, si vendo mi parte indivisa, estoy incumpliendo, acuérdense el ejemplo que les di, supónganse, de la compra en condominio de un inmueble para una fábrica de cervezas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que exige el código? Bueno, publicitemos este convenio, para que ese tercero que va a contratar con el condominio sepa que hay un convenio de indivisión. ¿Les queda claro esto? Bueno, la semana que viene, yo lo iba a ver hoy, pero me parece que no llegamos, vamos a entrar en condominio con indivisión forzosa perdurable. Acá vamos a ver la indivisión forzosa sobre accesorios de uso común, bla, bla, pero fundamentalmente nos vamos a ir a medianería. Es bastante más simple que antes del 2015 medianería, pero igual me gustaría que le dieran una leída antes, porque amerita, para que les quede clarito, es un poquito engorroso. Así que si pueden leer, son pocos artículos, léanlos. Y lo vemos la semana que viene. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Y si no, no es complicado, hasta acá no es complicado. Cualquier duda, si leen y estudian, y cualquier cosa que les haya quedado pendiente, lo vemos la semana que viene. ¿Está bien? Vilma, una consulta. Le pregunté ayer a Dolores y me dijo que lea el punto 8, la bolilla 8.1, propiedad de las aguas, de Mariani de Vidal. Sí. Pero en ninguno de los 3 tomos aparece propiedad de las aguas. ¿No? No, aparece uno del 2012, creo que era el 2403 del artículo del Código de Vélez, pero no aparece en ninguno de los 3 tomos nuevos. Qué raro. No, bueno, déjame que te lo busque. Me fijé en los libros de Franja Morada de la Universidad de La Plata y no aparece. Yo tengo un tratado de Keeper, y me lo voy a anotar acá. Y te lo busco. Propiedad de aguas. Sí, en el código son 2 artículos nada más. Bueno, está bien. Pero para tenerlo de otro lado, porque pregunta naturaleza jurídica y eso el programa. La verdad que yo lo que no sé es subir cosas al campus, pero no importa, vemos, lo de última se lo doy a Pablo, y haceme acordar la semana que viene. Yo termino acá y me lo voy a buscar, porque si no me voy a olvidar. Me voy a fijar en uno de los tratados que tengo, que es de Keeper, que tiene que estar analizado. No debe haber mucho, pero ahora lo veo. Ahora lo veo y te lo busco. En los tratados tiene que estar eso. Y lo subimos de alguna manera, porque así como no lo encontraste vos, no lo deben haber encontrado algunos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. A ver cómo me voy de acá.